inclusive. Señores, que estoy hablando con el doctor Pelegrín Castillo. Ya estamos, mira, aquí intercambiando ideas desde que llegó Pelegrín. Gracias. Muy contento, doña Consuelo. No, claro, no, contenta estoy yo, porque con esta situación que se está discutiendo en el país entero con respecto a que el ACNUR, nosotros que tenemos esa experiencia con el ACNUR desde que estaba Gonzalo y otros, Gonzalo Vargas Llosa, que lo hubo que sacarlo del país en el ACNUR, que era el que planteaba eso, cuando en Haití no había esa situación. Porque que es por esa situación de Haití, no, es mentira. El ACNUR planteaba que teníamos que recibir a todos los haitianos aquí, desde antes de que suceda, años. Y quiero dar un testimonio. Sí. Usted se recordará, y todos los miembros de Unión Nacionalista. Sí. Ay, sí. Yo quiero recordar este episodio en homenaje a un funcionario de ACNUR, el doctor Castro Magloff. Ay, sí. Ese funcionario de ACNUR. De ACNUR. En el año 1993, 94, le pidió una reunión a los miembros de Unión Nacionalista, una comisión. Y fuimos y hablamos con él. Y él nos dijo, opónganse a las pretensiones del gobierno norteamericano que está forzando la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Sí, señor. Si en ese momento ese alto funcionario de Naciones Unidas, representante local, en medio de la crisis generada en Haití, primero por el derrocamiento de Aristide, que lo hicieron los norteamericanos, sí, señor. y después por intento de reposición de Aristide, que lo hicieron los norteamericanos, y volvieron a tumbar a Aristide, que lo hicieron los norteamericanos. Entonces, nos estaba diciendo, opónganse, y la razón que daba era que si nosotros aceptábamos la apertura de campamento, como quería Estados Unidos, a partir del plan Éxodo que se había elaborado, sí, señor, República Dominicana iba a perder el control de buena parte de su territorio, porque después que se instalan los campamentos de refugiados de Naciones Unidas, eso viene para quedarse. Sí, señor. Y cuando vemos la experiencia de muchas partes del mundo, ha sido así. Y lo que están Usted pasando. coge a Medio Oriente, sí, señor, y hay campamentos de refugiados de palestinos, de sirios, de iraquíes, desde hace décadas. Y no es verdad que hay solución a nada. No hay. Todo lo contrario. Sí, donde se instalan en sus campamentos, los problemas se agravan. Entonces él nos decía, no pierdan su país. Que su país, él nos dijo, este es un país muy hermoso, este es un país muy bueno, muy acogedor, no pierdan su país, no pierdan su paz. Opónganse al plan de los norteamericanos, de la administración Clinton. Fue muy claro y lo quiero recordar hoy. sí, señor, Porque vale la pena, así como criticamos al NUR y a Naciones Unidas, a veces hay que recordar este tipo ese señor Castro Magloff conmigo conversó. Sí. Y me dijo justo lo que tú estás diciendo. Sí. Doña Consuelo, yo soy Castro Magloff. Por teléfono me llamó. Tú sabes que lo vamos a poner, bueno. Y me dijo, opónganse a eso, porque de lo que se trata es de traer a los haitianos y que la solución haitiana que se presente cual sea República Dominicana. Castro Magloff, y lo pueden buscar en las Naciones Unidas, ese señor. Sí, es así. Es así. Es así, y la crisis que genera la salida de refugiados, la generan los Estados Unidos. Claro. Mire, yo quiero aprovechar para recordar un libro que lo recomiendo, se llama Legados de Ceniza, escrito por Tom Weiner, ganó premio Pulitzer. Es la historia de la CIA. Ay, madre. Y hay unos capítulos interesantísimos que revelan cuál fue la situación que se planteó en el año 1991 con el derrocamiento de Aristide.
Aristide fue derrocado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Entre otras cosas porque Aristide en realidad ganó con una votación impresionante, pero empezó a ejercer el poder con una brutalidad impresionante. Sí. Empezó a eliminar el collar, a los adversarios en la calle, le prendían candela. Creó una fuerza paramilitar Sí. tipo los Chimer. Hay que recordar que Duvalier ganó las elecciones. Bueno, Aristide ganó las elecciones y empezó a implantar una tiranía con apoyo popular, porque era el ajuste de cuentas. Sí, en la segunda parte, enemigo de República Dominicana. No. Hasta lo último. En la antesala de su caída, exacto, estuvo la acusación gravísima que lanzó al gobierno dominicano, al Estado dominicano, a República Dominicana, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Así mismo. O sea, él aprovechó su primera visita a la ONU para acusarnos de esclavitud. De esclavitud. Entonces el doctor Balaguer dijo, bueno, si aquí hay esclavos, vamos a liberar los esclavos. Y entonces se van para su país. Exacto. Y empezó la repatriación. Entonces cuando Aristide vio las consecuencias de ese ataque, entonces le pidió a las Fuerzas Armadas haitianas, Cedras. no, Aristide. No, yo sé, pero a Cedras. Al mando militar le pidió que fueran a la frontera a resistir las repatriaciones. Oiga. Obviamente ese fue el clímax de la contradicción que Aristide generó internamente, buscó el conflicto con República Dominicana para que los problemas internos lo pudiera manejar mejor, y lo que resultó fue que las Fuerzas Armadas, con apoyo de la administración Bush, decidiera el derrocamiento. Y lo derrocaron. ¿Qué pasa? Que esto es bueno recordarlo para que entendamos lo que está pasando ahora. Aristide se va para Venezuela. No lo matan por la intervención del presidente Carlos Andrés Pérez, que habla con los norteamericanos y dice que él lo va a proteger. Y se lo lleva desde Puerto Príncipe a Caracas. Y allá pasa un tiempo en Caracas, en lo que la crisis se va desarrollando. Pero el 4 de enero del 92, el coronel Hugo Rafael Chávez Frías y un grupo de oficiales intentan el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez. En ese contexto, la situación se torna difícil para mantener a Aristide en Venezuela, porque Aristide estaba viviendo en la casa presidencial. Óigame esto. Y entonces se toma el acuerdo de sacarlo de Caracas y llevarlo a Washington. Tan pronto el hombre aterriza en Washington, encuentra a la mujer de su vida. ¿A Hillary? No, su esposa. Sí, su esposa. Su esposa, que es una haitiana americana, pero especializada. Porque Hillary lo respaldó en todo. Especializada en lobby, y Aristide, bajo la indicación de los Clinton, con los fondos que le liberó el gobierno norteamericano, que fueron inicialmente, creo que fueron $30 millones, se dedicó. Fondos de Haití que estaban y se lo entregaron a Aristide. Y Aristide entonces montó, con la asesoría de esa señora abogada, que terminó siendo su esposa, terminó, porque aquí se mezcla la parte de la intrahistoria con la historia grande, y empezó a pagar un lobby en Estados Unidos para crear las condiciones de su reposición. ¿Por qué era necesario el lobby? Porque la CIA había elaborado un perfil de la personalidad de Aristide que lo caracterizaba como un fanático criminal. Ay, Cristo. Que no era, ¿qué es verdad? Que no era confiable. Sí, que es verdad. Y que tenía actitudes contrarias a la República Dominicana, contrarias a Estados Unidos. Es cierto. Y contrarias a todo lo que fuera blanco. Sí, mentalidad muy haitiana. Muy haitiana. Entonces, ¿qué pasa?
ahí viene el conflicto con el presidente Clinton. O sea, en el año 91 se produce el derrocamiento, pero entra en el año 92 el presidente Clinton y se produce una exigencia de una alianza antigua, que yo pensé que se había trabado en esa época, pero después un importante diplomático sudamericano que conocía perfectamente todos esos entramados, me dijo, tú estás equivocado. Eso no fue la alianza de la diáspora haitiana con el caucus afroamericano y con los sectores liberales del Partido Demócrata, no fue con la presencia de Aristide. Eso venía de décadas anteriores, cuando la diáspora llegó a Estados Unidos huyéndole a la dictadura de Duvalier. Entonces ahí se hace una alianza con los Kennedy, de modo que se activa y se relanza en la crisis del 92. Entonces el presidente Bill Clinton hace un compromiso por la presión que le hace estos tres sectores de reponer a Aristide. Ahí viene un choque entre la CIA y el presidente, la Casa Blanca, sí, porque Clinton lo urgía a la reposición y la CIA le decía que no era posible, porque los que estaban gobernando en Haití eran gente que ellos habían auspiciado y lo habían llevado al golpe, y que Aristide no era confiable. Entonces él insistió. Ahí se produjo, para que ustedes vean las consecuencias de ciertas acciones, cómo se conectan los hechos de este continente con otros continentes. Mire, ahí se produjo un desacuerdo, Casablanca-CIA, dice Tom Weiner. Ajá. Y ese desacuerdo fue tan fuerte que la CIA le preparó un informe al presidente Clinton sobre lo que podía pasar en Ruanda y Burundi, y el presidente Clinton no le hizo caso. Y mira. Y estaba en su escritorio el informe de la CIA, porque él, con el pleito que tenía por la reposición de Aristide, no le hacía caso a lo que la CIA le recomendaba. ¿Qué pasó? Que cuando se produce la matanza de Ruanda y Burundi, sí, sí, la Casa Blanca no tenía respuesta y no pudo actuar preventivamente frente a sus aliados ingleses y franceses, que eran los que atizaban el conflicto en la región de los Grandes Lagos. Entonces miren cómo termina. Al final termina con la reposición de Aristide, que ellos querían presentar ya en la nueva versión del Thomas Jefferson de Haití. Oiga, hasta dónde iba la locura. Hay un libro que yo se lo voy a traer, una portada del libro, en donde doña Hillary Clinton y la esposa de Barack Obama, por cierto, están otorgándole un premio a una persona que, por cierto, yo conocí, muy bella persona, haitiana, que luchaba por que le dieran la nacionalidad. ¿Tú te acuerdas de ella? Sí, tuvimos mucha diferencia. Solaín Pie. Y entonces está en la portada del libro Hillary y la esposa de Obama feliz, abrazada de ella, de Solaín. O sea, que todo ha sido una política de Estados Unidos para República Dominicana, diseñada y agarrándose del que fuera. Pero nos vamos ahora, Pelegrín, a la situación actual. Ya vi que la Fuerza Nacional Progresista hizo un comunicado sobre lo que está sucediendo. Entonces, está saliendo en la prensa que hoy mismo, vamos a poner a Diario Libre, si me lo tienen, por favor, la portada de Diario Libre, la OMS advierte sobre la situación, pandillas atacan comunidades otrora pacíficas en la capital, y la OMS advierte sobre la situación límite en Puerto Príncipe, bloqueada por mar y aire. Entonces, también aparece hoy la situación: Cuba evacuará a sus ciudadanos de Haití cuando se reanuden los vuelos desde ese país. No solamente esto, sino que ahora mismo parece ser que se ha logrado conformar este consejo. Tú me dirás si es así o no es así, el Consejo de Transición, porque Moïse, que antes había dicho que no iba a participar porque querían a Philippe. Moïse Blanchard. Exacto, exacto. Querían a Philippe
y habían rechazado el consejo, él y Felipe. Ahora volvieron a invitar al partido de Moïse y él mandó un delegado y parece que se completó el consejo. Esas son las últimas noticias de Haití, pero yo lo que quiero que nosotros vayamos al punto importante de si el ACNUR, y recordate a Castro Magluf, caramba, de tantos años, que nos advirtió ese funcionario de las Naciones Unidas, eso que decía Pellegrini, y a mí me llamó personalmente y me lo digo también. Esto de que ACNUR quiere que se declaren refugiados y que no podemos deportarlos. ¿Son refugiados? Porque se le empieza por la discusión o el análisis por ahí. Mire, lo primero que hay que destacar es que no es un conflicto que tiene un desarrollo autónomo, espontáneo, fruto de las contradicciones haitianas. No, es un conflicto inducido, planificado, atizado, prolongado por actores internacionales con sus correspondientes socios locales, con un objetivo más amplio. El objetivo es que Haití implosione. Ese plan es antiguo, pero ellos saben que el tiempo está madura en las condiciones para ellos tratar de que esa crisis se insularice. Se vaya a la isla. Que venga a cumplirse lo que por la fuerza, con el traslado forzoso de poblaciones, porque si usted arma una guerra civil y la deja crecer, usted va a provocar éxodo, pero el éxodo no lo quieren dejar salir por mar. Entonces, no, por mar no. Por mar no puede salir. No, por mar hasta costando. Tienen que salir para Santo Domingo. Es por tierra. Por tierra hacia República Dominicana. Claro, entonces, claro. Lo primero que tenemos que decir es que esa posición de ACNUR y de la ONU y de los poderes que están detrás, porque todo esto tiene, la estrategia de esto se traza en Washington, hay que decir. Sí, señor, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo? Producir el efecto estampida, el efecto derrama. Eso es un crimen internacional. Un crimen internacional. Es decir, ahí se está violando gravemente los principios generales del derecho internacional público. Por Estados Unidos, por Francia, por Canadá, por los organismos internacionales, que están confabulados en ese plan. Sí, señor. Eso es lo primero. Lo segundo, República Dominicana no puede aceptar en su territorio los refugiados haitianos. Y no solamente que no pueden aceptar refugiados en República Dominicana de Haití, sino que tiene el deber de aumentar en estos momentos las políticas de repatriación. Así mismo. Porque la señal que la República Dominicana tiene que mandar a los organismos internacionales es que no va a haber solución dominicana al problema haitiano. Así es. Entonces, ¿hay alternativa dentro de Haití? Que nosotros lo planteamos en la declaración de hoy. Sí hay alternativa dentro de Haití. En Haití hay una zona que se conoce como el Plató Central, que es ideal para el asentamiento de millones de haitianos. Si hay un conflicto, que yo creo que ese conflicto, si Estados Unidos lo quiere acabar, si los organismos internacionales lo quisieran acabar y no tenerlo como el resorte para el traslado de poblaciones hacia República Dominicana, lo pueden hacer en 15 días. Entonces, pero vamos a aceptar que sí, que ese conflicto ellos no lo pueden manejar. Bueno, ¿dónde pueden establecer refugiados? La primera opción tiene que ser el Plató Central. El Plató Central es una zona fronteriza con República Dominicana que está entre Jimaní, Belader, abarca la zona de Elías Piña, y ahí en esa zona que tiene 3.700 kilómetros hay mucha agua. Pero es del lado dominicano. No, del lado haitiano. No. Tú estás mencionando del lado dominicano, nada. Nada. No, pero vamos a aceptar el argumento que ellos dicen de que hay un problema que hay que proteger con prioridad. Bueno, muy sencillo. Ahí con pocas tropas de Naciones Unidas,
se lo llevan para allá y lo ponen instalan ahí en los campamentos. Claro, como le han hecho a los palestinos. Óigame, y tienen hace años. Y tienen las mejores condiciones, porque hay un buen ambiente, hay agua, sí. Hay una zona fértil. O sea, tú lo que crees que en este momento es todo lo contrario. Tenemos que darle fuerza y el gobierno de repatriación, como ha dicho el gobierno, no la vamos a suspender. Y voy más lejos, hay 3 cosas más que hay que hacer. Primero, esa. Sí. Segundo, hay que montar todo una contrapropuesta como esta. Cuando venga el debate, no, mira, aquí está el plató central. Okay, ahí pero mejor ni decir. Me decía. Pueden instalarlo en La Tortuga. Pueden instalarlo en Gonaife. No, pueden instalarlo en el norte no tenemos de que decir nada de eso. No. Decía Marino Elcevit que la política que nos corresponde a nosotros frente a ese caso es la imparcialidad. ¿Tú estás de acuerdo? O sea, República Dominicana lo único que dice es no. Nuestro territorio no son refugiados, no. Pero nosotros meternos a dar soluciones. Dice Marino Elcevit, que estuvo aquí conmigo, la República Dominicana lo que le corresponde frente a ese problema que nos quieren joder los americanos, los franceses, los canadienses. No, hace años se lo estamos diciendo a ustedes, ahí están todos los informes. Nos quieren joder como país, entiéndanlo. Entonces, ese es un plan criminal. Exacto. Contra Haití primero y después para liquidar a República Dominicana, porque ellos no aceptan la singularidad. Es así. Y además hay un trasfondo cultural profundo de lucha, de visiones ideológicas. Porque en Estados Unidos lo que está dominando ahora es la visión de política exterior de carácter racialista. Entonces, este asentamiento aquí al lado de la isla, ellos consideran históricamente, en el relato que han vendido la diáspora haitiana y un grupo de intelectuales haitianos con cómplices locales. Con cómplices intelectuales dominicanos, periodistas dominicanos, claro, que han participado en toda esta vaina que nos está pasando. Que en el fondo... Ellos creen que uno no lo sabe, coño, y se les voy a decir todos los nombres de todos los que los dos pueblos tienen que unirse y fundirse y que solamente son las élites... Cuánta porquería que hablaron siempre. Que solamente son las élites locales... las élites xenófobas. Y el empresariado dominicano que ha contribuido, como dice Roberto Casá, que tengo esas declaraciones de Roberto Casá, por cierto, que es una gente, que Roberto dice, tengo un artículo de él hace mucho, que las élites dominicanas que participan en la actividad económica, empresarios dominicanos, han contribuido también con todo eso. Mire, hay 3 amarres que se han hecho. Entre los poderes internacionales y los grupos locales. Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que fue a mediados de los 80. Se nos asignó un conjunto de beneficios, pero la carga no declarada, pero efectiva, era hacernos, esa era la hipoteca. Mire, ustedes tienen estos beneficios, pero tienen que manejar el tema. Ahí hay un testimonio interesante del general Soto Jiménez, que lo ha dado varias veces, y yo le voy a pedir que lo documente en un artículo, porque vale mucho la pena que lo tengamos claro. Segundo, nos amarraron con Lomé. Ni Haití calificaba, ni nosotros calificábamos, pero ellos, como el objetivo era resolver el problema haitiano aquí, nos amarraron con Lomé. Duró poco porque desde que llegó Aristide todo se desmontó todo el esquema. Después, en el 2002, 2003, nos amarraron de recasta con la ley HOT, que es el esquema de coproducción. De ahí nace Codevi. Que es para beneficiar fundamentalmente a sectores empresariales, al grupo textilero. Nos amarran y nos meten en el esquema. Pero carajo, por lo menos está del lado de Haití. Sí, pero el objetivo era crear el tercer espacio. El tercer espacio que sigue siendo parte de la estrategia alternativa. Así mismo es. Porque el plan de contingencia contempla la creación de campos de refugiados, donde
en la zona fronteriza. En la zona fronteriza. Si tú creas 5 campos de refugiados mínimo con 90.000 personas cada uno, eso es más que la población que tiene la mayoría de la provincia fronteriza, entonces ya ahí tú sustraes, porque eso va a ser una zona de control internacional. Eso que está diciendo Pellegrini es este informe, que por cierto Florinda le hicieron a doña Florinda, la muy doctora elegante, Florinda, muy elegante, se le hicieron un nuevo look. Una entrevista en Acento, salió con periodista de Santiaguero, amigo de todos nosotros, dicho sea de paso, y doña Florinda dijo, el país tiene derecho a tener su política de fronteras y a cuidar su frontera. Ahora que tú dices eso, y cuando tú hiciste este maldito informe, ¿quién te ordenó a ti? Te lo he preguntado 100 veces. Florinda, ¿quién te ordenó hacer ese informe cuando tú estabas en migración? Plan de contingencia para flujo masivo de inmigrantes a República Dominicana, resumen ejecutivo, hoja de ruta, que tú lo coordinaste, míralo ahí, en la segunda página. Coordinación general, doctora Florinda Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración. Tú. Y metiste las Fuerzas Armadas y a todo el mundo están en ese plan, que teníamos la obligación de recibir lo que están diciendo ahora a todos esos refugiados, entre comillas, porque no son refugiados. Fíjense, no son refugiados. Fíjense, ¿quién te ordenó hacerlo? Dilo alguna vez. Dilo. Carajo. Y además, Pellegrini, permíteme, porque es que yo tengo todos estos documentos que lo hemos usado tanto en el comité, lo hemos analizado tanto. Esta mañana lo presenté en Sol. Ya yo lo había presentado aquí. Todos estos estudios, ustedes me lo han pedido y yo se lo he mandado, a todo el que me lo ha pedido, por WhatsApp. Haití propone integración con RD. Claro. Ok. Esto es el listín USA de 1991. Sí. Oigan esto, ese es el listín USA, cuando el listín se publicaba en Estados Unidos. El señor Gerard Latortue, un experimentario diplomático que ha desempeñado funciones en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y quien ahora trabaja en programas de desarrollo auspiciados por Naciones Unidas en Viena, Austria, ante la presencia del doctor Yves Auguste, embajador representante permanente de Haití en la ONU, dijo que había, por lo menos en lo que se refiere a habitantes, acércame esa cámara hasta ahí, acércala, presentar que República Dominicana y Haití es un solo país. Eso lo dijo Gerard Latortue, un diplomático en el 91, para esos programas de desarrollo empresarial del que lo que Pellegrini está hablando, de donde sale Codevi también. Mire, exacto. Usted tiene aquí este documento, que el plan es la clave que también se lo he mandado para a ustedes. entender muchas cosas. Sí. Plan de operaciones conjuntas, Éxodo. Sí. Este plan es clave porque explica, esto se actualizó para la crisis del 92-94, pero el plan original se elaboró por recomendaciones del Comando Sur cuando se veía inminente la caída de Duvalier. Entonces se partía de la idea de que podía haber una guerra civil en Haití y que era necesario tener un plan de contingencia, plan de operaciones conjuntas. Y aquí, en el 92, las Fuerzas Armadas elaboraron ese plan. Éxodo, que también se lo he enviado a ustedes, a todo el que me lo ha pedido. Su nombre lo dice claro, estamos hablando de la apertura de 20 campamentos de refugiados en diferentes partes del país, con un promedio de 20.000, 30.000 personas cada uno, que eso obviamente significaba en ese momento crear 20 ciudades haitianas en el país que iban a tener un desarrollo exponencial. Ese plan, esa visión de que la crisis de Haití
hay que traspasar la República Dominicana, que República Dominicana tiene que ser el estado tapón de esa crisis, la zona de amortiguamiento, el buffering de esa crisis. Eso es lo que está en la base ahora con más fuerza. Con más fuerza. Por eso y entonces, por eso es que los sacerdotes, vamos a hacer la pausa, sí. Estos sacerdotes que fueron al desayuno de hoy, de Corripio, sí. 4 sacerdotes católicos rechazan deportaciones de haitianos en estos momentos de crisis. Estos 4 sacerdotes que están aquí en las diferentes parroquias, fueron a decir eso. Sí, ¿quiénes son esos 4? ¿O hay alguna mano que los maneja? Yo le voy a explicar. Ahora cuando volvamos. Sí, ¿cuál es el problema? Al arzobispo Osoria, prendanle la televisión en este canal. Al arzobispo Osoria, ¿ok? Para que él oiga su nombre. Ahora, vámonos.